Origen y formación del pueblo de Israel, parte 2. Hablamos en la parte 1 de los hebreos, el grupo principal que conformó este pueblo. En este video nos corresponde hablar de los otros grupos. Si tú no has visto la primera parte, te exhorto que lo hagas y que luego regreses aquí. Comencemos. El segundo grupo que participó en la creación del pueblo de Israel fueron los pastores seminómadas de la región, algunos venidos de las tierras arameas. A estos grupos parece que pertenecen los patriarcas y las matriarcas del pueblo de Israel, de los cuales se nos habla en el Génesis: Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Agar, Rebeca, Raquel y Lea. La Biblia los junta a todos como una gran familia, pero es posible que en la vida real fueran grupos distintos, posiblemente ni siquiera contemporáneos. La veracidad entre uno y otro puede variar, pero del que sí se está seguro que nunca existió fue José. La novela de José parece que se escribió en tiempos del rey Salomón, pero eso lo veremos en futuros videos. Los pastores eran antiguos agricultores que, huyendo de los tributos y de la guerra, se habían convertido en nómadas. La vida nómada no era color de rosa, pero la preferían a su vida anterior. ¿Y en qué Dios creían estos pastores? Pues en el Dios de los padres, de la familia. Es un Dios cercano como pocas religiones en aquel tiempo. Un Dios que es capaz de sentirse muy presente, como un miembro más de la familia. Además de él, también se rendía culto a ídolos familiares y del hogar. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4, versículo 5. El tercer grupo es probablemente el más conocido de todos: los esclavos que huyeron de Egipto. Su líder indiscutible fue Moisés, aunque es importante destacar que en este grupo las mujeres parecen haber tenido un rol más participativo en la resistencia. Bravo. En el relato bíblico, Moisés es israelita. Es muy probable que esto sea falso. Una vez más quisieron emparentar a un personaje importante a la familia de Israel. El Moisés real es muy probable que fuera egipcio, de la nobleza o incluso de la realeza. Su nombre es puramente egipcio. ¿No me crees? Tutmosis, Ramsés, Moisés. Eso le da más valor como figura, porque estando tan alto, renunció a todos sus privilegios por ayudar a los que estaban más abajo. En la Biblia se nos cuenta la historia de Moisés, de cómo comete un asesinato contra un esclavista y tiene que huir a Madián. Allí en Madián, después de mucho tiempo, encuentra su vocación y regresa para liberar a los esclavos. No estamos seguros de la veracidad de esta historia, pero lo más probable, una vez más, es que la historia no haya ocurrido así. Los pastores de Madián sí se unieron al pueblo de Israel, pero creemos que fue por un camino propio. Los redactores de esta historia unieron ambos grupos, los esclavos egipcios y los pastores de Madián. Entonces, ¿qué pasaba con los esclavos egipcios? Eran la clase más baja y explotada. Eran esclavos, no creo que se necesite explicar mucho. Sus experiencias religiosas debían haber sido plurales. Algunos quizás creían en los dioses egipcios, u otros practicaban el culto a Kenatón. Pero ya les digo que creer en el mismo Dios que tu opresor no es algo común. Por eso mismo, estos esclavos empezaron a tener una experiencia de Dios diferente. Un Dios de la libertad que liberaba de la esclavitud. Y también un Dios inclusivo, que juntaba a todos los desfavorecidos bajo su propio manto, como si fueran una familia o un país. En la historia real tuvieron que haber ocurrido varias fugas de esclavos sobre estas fechas, sobre todo durante el reinado del opresor Ramsés II, que mandaba a construir ciudades enteras. Los esclavos huían a Canaán, donde se visualizaba la oportunidad de un futuro mejor, de una vida diferente, lejos de la opresión del faraón. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Éxodo 1, versículo 11. Si se dan cuenta, todos los grupos que conforman el pueblo de Israel tienen la característica común de la marginalidad y todos, hasta cierto punto, tienen una experiencia de éxodo. Pero el de Egipto, por lo grandioso e importante que fue, terminó absorbiendo a las otras experiencias y juntándolas en una única marcha espectacular hacia la libertad, atravesando un corredor que Dios abre en el Mar Rojo. La verdad es que es una historia de libertad maravillosa.
There is only one God, and he is here with us. Moses! Pero Miguel, si es así como dices, ¿dónde está la experiencia de los campesinos de Canaán? Casi no se habla de ellos en comparación a los otros grupos. Es muy posible que los futuros reyes de Israel omitieran esas tradiciones de la memoria popular. A ellos no les convenía que el pueblo supiera de rebeliones campesinas armadas. Son ellos mismos los responsables de haber añadido a esta historia la violenta campaña militar de Josué, para legitimar ni más ni menos sus guerras de conquista. Nos falta un último grupo de los grandes, los pastores seminómadas llegados del Sinaí a Madián. Eran similares a los pastores de Canaán, pero cuando se enteraron lo que se estaba formando en esa tierra, decidieron llegarse. En Génesis 36-35 nos dice que el rey de Edom conquistó a los madianitas, así que es posible que ellos también hayan tenido su propia experiencia de éxodo y fueron a Canaán huyendo o sufriendo destierro. Este grupo aportó algo muy importante. Ellos creían en un único Dios, relacionado con las montañas, los volcanes, el cielo y las tormentas. Ese Dios era llamado Yahvé, que significa yo soy. Es decir, los madianitas fueron quienes aportaron el nombre de Dios en la experiencia de la formación del pueblo de Israel, nombre por el cual todavía hoy, siglo XXI, lo seguimos llamando. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Yahvé, aquel Sinaí, delante de Yahvé, Dios de Israel. Parte del cántico de Débora, Jueces 5, versículos 4 y 5. Hay una cosa importante que no mencioné antes porque me parecía más acertado decirlo ahora. Cada uno de estos grupos tenía fiestas. En el caso de los campesinos cananeos era la fiesta de la primavera, que era algo así como un año nuevo, vida nueva. Los pastores tenían una similar, la fiesta de la Pascua, que celebraban el paso de un campamento a otro. Los otros dos grupos crearon una nueva festividad. O mejor dicho, se sumaron a la fiesta, pero festejando sus propias experiencias de libertad. Esto que les diré ahora es una curiosidad. Algunas de las partes más antiguas de la Biblia, pero de las más antiguas, son estas de aquí. Estas pertenecen a la tradición del éxodo egipcio y estas pertenecen a la tradición del Sinaí. Fíjense cómo no se menciona a la otra en ninguna de las dos. Eran todavía los tiempos en que Israel no estaba unido. Y en fin, todas estas fiestas se juntaron en una única gran festividad que es la fiesta de la Pascua, una de las más importantes para el judaísmo. Finalmente, no se puede obviar a otros grupos más pequeños que también se adhirieron al proyecto de Israel. También aportaron su granito de arena. La Biblia nos da algunas pistas posibles de algunos de ellos. Algunos idumeos, gabaonitas, el clan de Caleb, emigrados del oasis de Cades Barnea, trabajadores portuarios. Isaacar significa hombre asalariado, así que es posible que esta tribu entera estuviera conformado por hombres asalariados. Y los kenitas o ceneos. No se habla mucho de ellos, pero una tradición sostiene que el suegro de Moisés
era parte de este pueblo. Además, más adelante, en tiempos de los reyes, Saúl les perdona la vida y David le envía regalos. Todas estas experiencias y estos grupos vinieron a juntarse finalmente en la Asamblea de Siquem, hecho histórico que conforma finalmente a Israel como un país y da comienzo a la época de las tribus. Pero ya eso le toca al próximo video de esta serie, la época de las tribus, próximo episodio. A lo largo de este video y del anterior, te he contado cómo se cree que realmente se fue conformando el pueblo de Israel y la religión de Yahvé. Aún así, dos cosas. La primera, que todo lo que te he contado es probable. No hay verdad absoluta porque así es la ciencia y el conocimiento. Muchas de las cosas que hoy se dan por ciertas pueden desmentirse en el futuro por el hallazgo de nuevos descubrimientos que aporten nuevas pistas que antes no se conocían. Y lo segundo, que leer la Biblia es insuperable. Yo te hago un resumen y te doy claves, pero la última palabra la tienes tú. Cuando por tu cuenta lees, te instruyes y tienes tu propia experiencia de Dios en tu vida. Y esto va para todos mis videos. Si quieres, hazle un clip. Ahora te toca a ti. Haznos saber en los comentarios tus teorías, conocimientos y opiniones. Suscríbete a este canal si te gustan los temas de los que hablo y te gusta aprender sobre el mundo. Nos vemos pronto y que la paz sea contigo.